Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio. Hola, hola Mirna, ¿me escuchas? Yo no te escucho, Mirna. ¿Tú me escuchas a mí? Aquí está mi micrófono abierto. No sé si tú me escuchas, Mirna. Yo no te escucho. No sé si sea algún fallo. Me dice que yo estoy utilizando mi audio, pero yo no te escucho. A mí tampoco. ¿Tú sí me escuchas? Yo no te escucho a ti, Mirna. No sé si sea tu micrófono. Hola, hola, ¿me escuchas? Ya te escucho, ya te escuché. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Ojalá que la radio empiece otra vez de nuevo ahorita. Ya. ¿Ya estamos? Okay. Ya te escucho. Vamos a dar comienzo. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí muy felices de estar con ustedes. Aquí les saluda Mirna Lucero, empresaria. Y el día de hoy vamos a tener un gran tema. Estamos aquí bien contentos de siempre poder nosotros compartir nuestro granito de arena con ustedes, que el tema de hoy está increíble, me encantó, me fascinó. Y les quiero presentar aquí a nuestra gran coach Elizabeth. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola Mirna, hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, estoy estupendamente bien, muy contenta, agradecida contigo por esta bella oportunidad que me das de compartir, como dijiste, de un tema apasionante, al menos en lo particular a mí me encanta este tema. Me encanta, me encanta. Y sin más, ¿por qué? Sin más preámbulos, ¿por qué no comenzamos? ¿Cuál es el tema que vamos a tocar el día de hoy? Porque estoy bien entusiasmada, porque sé el potencial que tú tienes, sé el tipo de persona que eres, sé lo preparada que eres,
y que siempre te estás preparando para poder dar lo mejor de ti. Cuéntanos cuál es el tema del día de hoy, Elizabeth. Gracias, Mirna. Pues vamos a hablar hoy del perdón radical. El perdón radical es un libro de Colin Tipping. Me encanta este autor porque él nos explica un poquito acerca de lo que es este proceso revolucionario y sus 5 etapas, el perdón radical. Pero ¿para qué es el perdón radical? Vamos a comenzar desde ahí. Es, número 1, para sanar nuestras heridas personales. Okay. ¿Quién de nosotros no ha tenido heridas desde la infancia? Yo creo que todos tenemos heridas, todos. Exacto. Toditos. La otra es también para soltar la ira, la culpabilidad, el coraje y todas esas emociones que a veces llegan a nosotros y a veces se encapsulan y llega un momento en que, no porque sean malas, las emociones son perfectamente buenas, sin embargo, también tenemos que aprender a soltarlas y el perdón radical nos ayuda a soltarlas. Me encanta, entonces, me encanta. También es para eso. Y también lo más deseado que uno puede llegar a querer en este caso, ¿no? Que es a obtener la paz en cualquier circunstancia de nuestra vida. Porque todos pasamos en algún momento de nuestras vidas por etapas difíciles. Muy Entonces, correcto. a veces queremos sentir ya esa paz, decimos, ya estoy cansado de tanto estar pasando por la vida con situaciones difíciles. Y para eso es lo que nos va a funcionar el perdón radical. A ver, sácame de una duda. Según yo, la palabra radical, porque estuve mirando qué quería decir, digo, esto está muy interesante. La palabra radical, según yo lo que miré, es el arte de diseñar y manifestar la vida que deseas de verdad. ¿Es así? Exacto, Mirna. Entonces, yo creo que todas las personas deseamos tener una vida fantástica, una vida próspera, una vida en armonía, una vida llena de amor, de paz, en toda nuestra etapa de la vida. Pero obviamente que tenemos desafíos, pero ahí es donde entra el perdón radical para poder co-crear con el perdón radical esa vida que queremos, esa vida que vamos a ir construyendo cuando empecemos nosotros a trabajar con el perdón radical. Ahora, según te oí a ti platicando un poquito del tema, me estabas contando que hay varios tipos de perdón y yo no sabía que había varias etapas de perdón o como le quieras tú llamar, y me puse a leer, dije, qué interesante que está esto. Yo pensé que era solamente un tipo de perdón, pero ¿cuáles son esos 5 perdones de los cuales me imagino que vamos a compartir el día de hoy? No sé si va a haber tiempo para todo, pero ¿por qué no los nombras? ¿Cuáles son? Bien, mira, antes de comenzar a nombrarlos, quiero hacerme hincapié en que todos sin excepción hemos sido víctimas o hemos sido victimarios en algún momento de nuestra vida. ¿Estás de acuerdo? Sí, entonces, claro. Todos necesitamos, por consiguiente, obviamente, el perdón. Ahora, el conseguir este perdón, tenemos que identificarnos en dónde nos encontramos, qué tipo de perdón en realidad nosotros hemos empleado en nuestra vida. Ahora, vamos a ser brutalmente honestos, ¿ok? Sí, sí, sí. El primer perdón, vamos a llamarle así, lo hago así con los dedos, es el perdón por obligación. Okay. Esa es una trampa que a veces nos impide caer en el perdón radical, pero ¿qué es el perdón por obligación? Tú recordarás, Mirna, que cuando uno era chiquito y peleábamos con los amigos, con los hermanos, con la familia, siempre nos decía papá, mamá, o inclusive en la escuela, ¿no? Pide perdón, tienes que pedirle perdón a tu hermanito, eso que hiciste no está bien. Claro. Entonces nos están obligando a pedir perdón. Okay. Ya no es como que algo que nos nació, sino es una obligación. ¿Por qué? Porque a lo mejor desde chiquitos nos enseñaron que era bueno perdonar. Claro. O incluso pedir perdón. Es que lo que hiciste no estuvo bien. Ve y pídele perdón. Y ahí estamos por obligación pidiendo también el perdón. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Sí. Ahora,
El otro perdón que viene, o hay diferentes perdones, es el porque tengo razón. Yo, Elizabeth, y ahí entra la arrogancia. Yo, Elizabeth, tengo razón, pero ay, te perdono. Ay. Okay. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hemos tenido esa arrogancia de decir, ok, te perdono, pero con esa arrogancia, ¿no? Y entonces, en realidad no es un perdón radical, no es un perdón que nos ayude, que nos pueda fortalecer en nuestra vida. Otro perdón, por ejemplo, es el de concesión o absolución. Ok. ¿Qué es esto? Es un autoengaño completamente, Mirna, porque jugamos a ser Dios, ¿sí? O te concedo el perdón, porque soy yo tan buena, ¿sí? Que te perdono. Ok. Si te das cuenta, como todos esos tipos de perdón, yo creo que en algún momento de nuestra vida los hemos empleado. Tú dime si te suena, ustedes díganme inclusive en los comentarios si alguna vez en su vida les ha sonado este tipo de perdón o han creído que han perdonado con estos tipos de perdón. Sí, no, definitivamente, especialmente el tercero, el de concesión. Te perdono porque soy buena, tienes toda la razón. Sí, fíjate que el perdonar en sí, pues, o sea, no es fácil, somos humanos, tenemos sentimientos y no es fácil, pero no nos podemos poner en los zapatos de las otras personas porque no sabemos realmente cuál fue el evento, la situación que ellos pasaron, ¿verdad? Pero sí es algo en lo que tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho. Pero en lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, yo no soy perfecta, nadie es, no pasa nada. Somos buenos en unas cosas, en unos talentos, en otros no, en trabajar algunas cosas, ¿verdad? Pero personalmente, fíjate que esto es algo que quizás por eso yo vivo muy tranquila, porque yo no soy una persona rencorosa, para nada, cero. Me pueden hacer lo que me hagan, bueno, que hasta ahorita no han llegado al extremo que me haya pasado algo así que digamos exageradamente, pero claro. yo soy muy fácil de perdonar, no es que sea perfecta, no, me duele igual, pero solamente máximo pasa quizás un día y se me olvida, especialmente con tu esposo o con tus hijos, ¿no? En las familias siempre va a haber cosas, es normal, ¿no? O sea, no es normal, pero claro. Con quien convives es con quien más tiempo pasas y pues pasan más razones, ¿no? Pero lo claro, exacto. A ver, ahorita tú te vas a observar en dónde has efectuado tu perdón, porque sí. Todavía siguen, ¿eh? Todavía siguen. A ver, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? Vale. El otro es el pretender haber perdonado. ¿Qué quiere decir esto, Mirna? Es negación y represión de nuestra legítima ira. Pretendo olvidarlo o perdonarle. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo miedo de que si no lo perdono, pues se vaya a enojar, se vaya a molestar o no me acepte o se vaya a ir. Entonces, eso normalmente pasa mucho con las parejas, como tú decías, ¿no? Cuando hay infidelidades, cuando hay momentos difíciles, uno pretende haber perdonado, sin embargo, estamos negando y estamos reprimiendo también muchas veces las emociones. ¿Por qué? Porque lo hacemos a través del miedo. No es un legítimo perdón radical y vamos a verlo por qué. Porque a veces como las personas tenemos miedo a que nos abandonen si no son infieles, uno dice, ok, te perdono, pero siempre mantiene uno ese coraje, esa represión de molestia ahí en el estómago, ¿no? Dice, ¿cómo me pudo haber hecho esto? ¿Por qué esto? Pero lo vemos y le sonreímos como, ya pasó todo, no hay problema, pero nosotros seguimos con la ira. Entonces, esa es una absoluta represión de nuestro coraje, de nuestra ira, y creemos o pretendemos haber perdonado, pero no es así. Esa es el del pretender.
el pretender. No lo haces de corazón, pero bueno, ahorita vamos a ver unos. Ahorita vamos a llegar allá, a ver si nos da tiempo, y si no, pues lo dejamos para la siguiente, Dale, me encanta. Cuando tú me invites nuevamente. Okay. Ahora, tenemos otro tipo de perdón, que es cuando uno dice, perdono y olvido, o perdono o olvido ya, lo que tú decías hace ratito, ¿no? Eso también es negación, Mirna. ¿Por qué? Porque perdonar no es borrar. No es borrar, ¿por qué? Porque es apreciar el regalo que nos dieron. Va a sonar muy difícil ahorita y no lo vamos a poder entender sino hasta cuando lleguemos al perdón radical. Cuando la gente no, vamos a llamarle, hace algo, porque no nos hace, ¿eh? A final de cuentas, no nos son infieles, sino se son infieles a ellos mismos, ¿sí? Cuando ellos hacen algún daño, si le quitamos el me, cuando decimos nosotros, es que me engañó, es que me hizo, es que me peleó, es que me robó, es que, si le quitamos el me, entonces vemos que solamente la persona es como es. En este caso, la persona engaña, la persona miente, la persona es infiel, la persona pega, la persona es golpeadora, pero a mí no me hace nada. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder de decir hasta aquí, ya no más. Y la otra es que cuando nosotros recibimos esas situaciones, debemos de aprender, es parte del perdón radical, aprender a recibir esas cosas como si fueran un regalo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar en este caso, a aprender. Okay. Si nosotros aprendemos a través de las cosas que nos ocurren, ¿qué crees? Que rápido se van a ir de nuestra vida, ya no van a estar repitiéndose. Cuando nosotros aprendemos que las cosas que nos ocurren es un regalo, no vamos a olvidarlo, sino lo vamos a recordar para no volverlo a repetir. Ok. Entonces, esto suena muy interesante. Tenemos que aprender de la lección. Tenemos que aprender mucho, ok, la persona o nos pasó esto, nos ocurrió esto. Sin embargo, vamos a aprender ahora sí que de la lección. Sí, sí. También dentro de ello existe la famosa disculpa. ¿Cuántas veces decimos, te disculpo? ¿Sí? Creemos que la disculpa es también como un perdón. ¿Le suena? Sí, no, ¿Alguna vez lo has escuchado o tú lo has empleado? Siempre, toda la vida. Es que todos cometemos errores. Claro. Lo interesante es que además, bueno, todos cometemos errores, pero lo bueno es que nosotros podamos reconocerlos. Exacto. Y actuar. Exacto, Mirna. Y para ello se requiere mucha valentía, ¿eh? Sí, porque sí. no toda la gente aprende a reconocer, en este caso, cuando comete alguna falla que le está lastimando a un tercero. Porque a final de cuentas creemos que nada es bueno ni malo, pero cuando yo afecto con mis actitudes, con mis palabras, con mis hechos, algo hacia una persona, entonces sí la estoy lastimando. Y eso es parte de lo que yo tengo que aprender a corregir. Es ahí lo que tú decías, ¿no? Somos humanos, nadie va a juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos, estamos en esta vida para aprender. Correcto. Y si aprendemos de la mejor manera, pues qué fantástico. Sin embargo, las mejores lecciones nos los dan cuando vienen todas las cosas difíciles, ¿no? Todas esas pruebas que uno dice, ay, híjole, qué difícil es esto. Las Aprende. consecuencias de nuestros actos. Exacto. Y ahí es cuando nosotros debemos aprender, como dices tú perfectamente bien, de las consecuencias de nuestros actos. Si yo, Elizabeth Somerville, no hago esto, ya sé que en un futuro voy a tener un resultado diferente. Muy pero correcto. si sigo cometiendo el mismo error, voy a seguir teniendo los mismos resultados. Y por llamarle error. Caso cerrado. Es muy triste mirar que especialmente entre familias existe eso de tanto rencor que se tienen, pero pues bueno, cada quien con su cuento, ¿no? No se perdonan, pasan años, o simplemente también, oye, ¿qué me dices tú de esto? Hay personas que dicen,
te perdono, pero no olvido. Pero entonces eso no es perdonar, ¿cierto? Fíjate que ahí entraría lo que yo te decía en este caso. ¿Qué es lo que estamos diciendo de no olvido? ¿No olvido el comportamiento o no olvido lo que tú me hiciste a mí? ¿Sí me explico? Porque hay ahí un hilo de división muy tenue. Voy a manejarlo así. Cuando las personas decimos normalmente, te perdono pero no olvido, si lo empleamos con el perdón radical, como lo que yo te decía, el aprender de la lección, está perfecto. No lo olvides. ¿Por qué? Porque ¿qué crees? Que ya no vas a cometer el mismo error. Pero si tú lo dices con ese ego, con ese énfasis de decir, te perdono, pero no olvido lo que tú me hiciste, y vuelvo al es que la gente no te hace, la gente hace. ¿Sí me explico? ¿Sí me sigues? Sí, Entonces, cuando nosotros le cambiamos ahí, entonces ahí estamos empleando mucho el ego, de que, ok, te perdono, mira, pero no olvido lo que tú me hiciste. correcto. Entonces, no es perdón. El perdonar, volvemos a lo mismo, que no lo olvides, pero aprende de la lección. De eso se trata el no olvidar. No que no olvides lo que la persona hizo, porque a lo mejor lo hizo sin querer, Mirna. Bueno, Todos mira, actuamos de una manera que a veces no es porque queramos hacer daño, en lo absoluto. Te puedo asegurar que ni tú, ni yo, ni nadie queremos hacer daño. bueno, mira, a lo que tú acabas de decir, lo que yo entiendo es que uno puede perdonar, pero eso no quiere decir que tú aceptas y que está bien lo que la otra persona hizo. Y eso me llegó muy fuerte al estarlo leyendo y dije, eso es cierto, yo puedo perdonar, pero eso no quiere decir que está bien, sigue estando mal. Exacto, Sí, exacto. y tampoco estamos de acuerdo en que estuvo bien. O sea, simplemente hay que perdonar para deliberarnos de esa carga que nosotros traemos que no nos deja funcionar tal como debe de ser. Entonces, ojalá que Exacto. todos aquellos que estén escuchando, quizás yo no sé, yo hasta hoy me puse a recapacitar y dije, perfecto, no tengo que aceptarlo, pero perdón. Exacto, exacto. Fíjate que eso es una de las partes importantes que todos deberíamos de ver, de mirar y estar conscientes. No debemos de juzgar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el perdón, por ejemplo, lo que tú decías esto, ¿no? El comportamiento de las personas los define a ellos, no a nosotros. Entonces, si nosotros perdonamos vamos a llamarle a la persona, más no estar de acuerdo con su comportamiento, es muy diferente, Mirna. Y ahí es donde también podemos aplicar mucho el perdón radical, ¿sabes? Sí, sí. Cuando nosotros estamos conscientes en que juzgar no nos va a ayudar a liberarnos, pero creer en este caso que la persona cometió ese error por alguna razón, vamos a llamarle fuera de su alcance, de lo que ella hubiera querido hacer, entonces es ahí donde podemos emplear inclusive el perdón radical. Pero fíjate qué interesante también, y retomando también un poquito acerca de lo que era la disculpa, y que esto se aplica cuando nosotros elevamos nuestros sentimientos humanos con la compasión. Qué maravilloso puede uno decirle a la gente o a las personas, te disculpo de corazón, y empleamos esos sentimientos maravillosos de la compasión y que pueden ayudar a entender y a soltar ese sentimiento, ¿no? Y también, como decimos, ponernos los zapatos de la otra persona, ¿sí? Y que no podemos nosotros empezar a repartir justicia o estar reprimiendo emociones. El que nosotros aprendamos a perdonar va a llevar un proceso y obviamente tenemos que ubicarnos, por eso les decía al principio, ¿no? Vamos a ser brutalmente honestos. ¿En dónde hemos estado aprendiendo o en dónde creemos que hemos estado perdonando a la gente? Si hemos detectado alguna de estas formas, vamos a ubicarnos ahí y posteriormente vamos ahora sí que a transmutar ese perdón en el perdón radical.
porque es maravilloso, Mirna, cuando comprendemos que el perdón radical tiene una magia, híjole, nos quedamos sorprendidos de qué maravilloso es esto. Okay. Ahora, voy a hablar un poquito del perdón radical y que existen como, vamos a llamarle 3 formas o 3 cosas en que nosotros podemos también identificarnos si hemos estado aprendiendo a perdonar de esta forma radical, ¿ok? Okay. El perdón habitual, que normalmente nos ayuda a perdonar a la gente, a soltar esa carga, como tú decías, porque a final de cuentas hay que recordar que el perdón no es para la otra persona, no. Es para nosotros mismos, para liberar todas esas emociones que nos han estado dañando por décadas, por años, ¿sí? Entonces, el perdón habitual, normalmente el efecto que tiene es con el tiempo. Okay. Y a veces requiere décadas para poder perdonar. Voy a hacer un paréntesis aquí, okay. Y fíjate que quiero comentar un poquito acerca de lo que en una ocasión una persona me platicó. No voy a decir nombres porque claro. no voy a delatar, pero en una ocasión una persona me platicó que se había molestado con su hermana y que tenía como 7 años, 9 años de que no se hablaban. Qué triste, ¿no, Mirna? Que siendo familia, que siendo entre hermanos, hubiera habido este conflicto, esta diferencia, o lo que haya ocurrido, sí que yo no voy a juzgar, pero esta persona decía que cada que escuchaba su voz, Mirna, sentía un coraje en el estómago y que empezaba otra vez como esa rabia, ¿no? De, ¡ah! ¿Por qué me hizo? Yo fui muy bueno con ella, esto fue injusto, ¿por qué me dijo esto? ¿Por qué abusó de mí? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me pagó mal? En fin. Entonces, esas emociones que cada que él hablaba por teléfono y ella contestaba, era como volver a traer el pasado al futuro y era un coraje, un enojo tremendo. Sí, sí. Entonces yo le hice una pregunta, oye, y ese coraje o esa emoción que cada que tú le escuchas, ¿te hace bien? No, pues no. ¿Y qué esperas para liberarte de eso? Claro. Perdona. Y el perdón radical es maravilloso en este caso. Oye, ya llevaba 9 años de su vida tratando de perdonar y no perdonaba, porque cada que hablaba con ella tenía esa emoción, esos sentimientos, ¿no? De coraje. Qué difícil es. ¿Cuántos de nosotros no nos encontramos en ese papel también en algún momento de nuestra vida? ¿Cuántas emociones encapsuladas se quedan ahí en nuestro cuerpo que después a la larga resultan enfermedades? Así y de eso ya después hablaremos. Sí, porque son emociones que se quedan ahí atrapadas, encapsuladas. Entonces, ese es el perdón habitual. Afortunadamente, sí perdonó y bueno, hoy en día se lleva de maravilla con la hermana, ¿no? ¡Qué lindo! Y tuvo que pasar por el proceso del perdón radical. Y eso para mí fue fantástico, porque el verlo que hoy en día, ya los frutos de entre hermanos, como han florecido, ¡wow! Es maravilloso, Mirna. Sí, 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 claro. Especialmente cuando son familia que a veces hasta tienen problemas, no sabemos qué tipo de problemas pueden ser, herencias, qué sé yo, de todo, hasta por eso pasa mucho, ¿verdad? Exacto. Qué triste, pero no le queda a uno más que perdonar y que ellos sigan su vida, tal como es, ¿verdad? Pero sí, nuestra responsabilidad es estar bien nosotros mismos, porque estar con eso en la cabeza todo el tiempo recordándolo no es vida tampoco. Exacto, y fíjate, una de las cosas importantes es que el perdón radical, tú puedes perdonar, sin embargo, no porque tú ya hayas perdonado quiere decir, ahora llévate bien con la persona. No, tú te puedes alejar, porque a lo mejor el comportamiento de la persona no te funciona en tu vida para poder crear lo que hablábamos, lo que significa radical, una vida maravillosa, ¿no? Pero uno puede tener las dos opciones. O puedes bien perdonar, hacer la paz con esta persona y llevarte bien si esta persona también ha aceptado o ha cambiado su comportamiento y se pueden llevar bien, o bien simplemente alejarse.
porque no es obligatorio, ¿sabes? O sea, no es obligatorio. ¿Cuántas veces tenemos nosotros que perdonar personas que nos lastimaron, que lastimaron en este caso nuestra integridad, pero por nuestro propio bien tenemos que aprender a perdonarlos y obviamente no tenemos que estar con ellos, Claro, ¿sí? claro. Entonces hay que ver eso y que quede muy, muy en claro. Fíjate Ahora, que yo admiro mucho a las personas que han pasado por eventos sumamente tristes, sumamente fuertes y que aún así perdonan. Acabo de conocer una chica que pasó un evento donde su misma mamá hacía que ella estuviera con hombres y sin embargo esta chica la perdonó. Digo, qué lindo. O sea, esa carga la sacó completamente. Yo digo, esas son las personas que yo realmente admiro. Porque, pero dime una cosa, Elizabeth, esta es mi pregunta. Para perdonar algo así es un proceso que muchas veces no lo podemos hacer solos y necesitamos la ayuda de alguien, definitivamente. La ayuda de un coach, de un mentor, de un maestro, de una amiga, de algún familiar. Pero si hay alguien ahí que todavía tiene por dentro algo que de veras lo quiere sacar, no les dé pena en ir y buscar esa ayuda que ustedes necesitan para poder procesar ese perdón. exacto, Mirna, lo dices muy bien y fíjate que es algo muy importante cuando uno no sabe cómo emplear ese perdón, porque a lo mejor ya nuestra carga es demasiada, tenemos que buscar el apoyo de alguien, Sí, tenemos que buscar algún consejero, algún coach, como dices tú, alguna persona profesional, qué sé yo, en quien nosotros podamos confiar plenamente, abrir nuestro corazón y comentarle lo que ocurrió para que nos pueda guiar de la mejor manera en sacar todas esas emociones encapsuladas y poder hacer efecto ese perdón radical y liberarnos de y toda esa carga emocional. algo muy interesante que estaba escuchando en una historia es que no nos debe de dar pena relatar o tener que decir qué fue lo que nos pasó. Un ejemplo, si fuimos niños, alguien abusó de nosotros, los niños son vulnerables, no tienen la culpa y ahora ya tiene una persona 40, 50 años y siguen recordándolo y les da vergüenza, no les debe de dar vergüenza porque no fue su decisión de ellos, ¿cierto? Entonces, Exacto, Mirna. Yo, busquen. yo creo que hay muchas mujeres, inclusive hombres, porque no, Sí, nadie está exento. Yo claro, creo que cuando ocurre algo así, y tenemos ese problema, lo ideal es poderlo hablar. claro. No, como lo dices tú y bien cierto, los niños son tan vulnerables, mira, ellos son tan inocentes y no Sí. tienen culpa de nada, pero desafortunadamente ese acto los marcó precisamente porque ellos se sintieron mal y ellos creen que por su propia culpa o los adultos lo hicieron creer que por su culpa hicieron lo que hicieron, ¿no? Sí. Entonces, Dale. sí, te escucho. Lo peor de todo que esa es una culpabilidad que sienten las personas que no deberían de sentirlas y eso les está frenando para que ellos puedan ser felices, para que puedan ser más exitosos, para que realmente puedan encontrar qué es la esencia de su vida y sacar esa potencialidad que ellos tienen. Entonces en su mente está que se sienten sucios y no es así, no, no son Sí. sucios. Deben de, por favor, perdonarse ellos mismos primero e ir a buscar esa ayuda que necesitan. Tienen todo el derecho de ser felices como cualquier otra persona. Por favor, si hay alguien que nos está escuchando, tienes algo que sacar que no te hace feliz, hazlo, no pasa nada y vas a ver qué bien que te vas a sentir al hacerlo. Claro, la verdad que sí, sobre todo que a veces tarda uno mucho tiempo en estar
guardando esa situación y el peso que tiene uno ahí se va haciendo cada vez más grande, Mirna. Y qué difícil es poder estar sosteniendo ese peso uno solo. Y no están solos, o sea, porque a final de cuentas, como dices, ¿no? Y hay gente que los puede escuchar, gente que los puede orientar, y lo importante es sacar esos sentimientos, esa emoción y perdonarse, como lo dices, a los otros y a uno mismo. Uno mismo, ¿por qué? Porque, bueno, a lo mejor uno cree que uno tuvo la culpa, que no es así. Uno no tiene culpabilidad en las cosas que los mayores pueden hacer con los niños pequeños, que quede bien claro. Entonces, eso es algo importante. Perdonarse también a uno mismo es una de las cosas más bellas que uno puede hacer, Mirna. Son de los regalos que uno debería de hacerse constantemente. Cada que uno se checa a ver qué hice hoy, si hice bien esto, si no, perdonarse a uno mismo es algo bien importante para poder sacar todo nuestro potencial y no estar viviendo con culpas. ¿Sí? Hay una frase que me encanta que dice, bueno, no sé, tú dime qué piensas, ¿no? Dice, te perdono porque te quiero, pero te dejo ir porque me quiero. ¡Wow! Es una connotación un Exacto. poquito controversial al mismo tiempo, pero a veces sí es necesario que tienes que dejar ir a esas personas si te están dañando. Exacto. Era lo que te decía hace rato, ¿no? Y retomando que a veces no porque perdonemos quiere decir que tenemos que seguir con la persona. No, podemos soltarlo, dejarlo libre. Sí te perdono porque te amo, porque a lo mejor nuestro corazón es a lo mejor muy bondadoso en el aspecto del amor. Sin embargo, porque también Ay, yo el me amor. amo y me amo mucho, no puedo estar con una persona que daña. ¿Sí? Exacto. Entonces, aunque te ame, me amo más yo y te dejo libre. No tengo por qué seguir en esa relación que a lo mejor daña, ¿no? Entonces, mejor así. Y fíjate que el perdón, vamos a llamarle el perdón, lo que te decía del perdón habitual, retomando el tema, que es por el efecto del tiempo, que a veces tarda décadas. Yo creo que a muchos nos ha pasado eso, ¿no? Que porque el tiempo pasó, perdonamos y ya vemos después a la gente como si nada y ya quedó, se perdonó. También hay otro tipo de perdón, de los 3 tipos de perdón radicales, que dice que el perdón es extraordinario. El perdón extraordinario es reservado o es en este caso para las personas sumamente excepcionales con ese don. Aquí yo podría decir como Edson Mandela, ¿no? Que estuvo cuántos años en prisión y que a través del tiempo y a través de que fue una persona excepcional, cuando él salió, perdonó todo lo que le hicieron. Increíble, increíble. La verdad que yo me quedo maravillada cuando escucho las historias de Edson Mandela, de Gandhi y de tantas personas también que vivieron vidas difíciles y que emplearon ese perdón radical, ¿sí? O que lo que ya era como un don de ellos. Y el perdón radical, al que me gustaría invitarle a todas las personas que nos están escuchando, el perdón radical es inmediato, es fácil y al alcance de todas las personas. Y ese perdón radical, Mirna, consiste en 5 etapas, Okay. ¿sí? En este caso, yo les podría decir, ya sea que vayan con un coach, que puedan, no sé, vamos a decirle que les oriente, o pueden leer el libro, o pueden buscar algún consejero, como les decía, pueden, no sé, ¿sí? En este caso vamos con el número 1. De las 5 etapas del perdón, la número 1 es expresar y liberar las emociones y pensamientos sin juicios. Todo lo que tengamos, como decíamos hace rato, contar todo, todo desde el principio Expresar hasta el sin final. juicios. Todo, sacarlo, sacarlo, sacarlo. Qué tan importante es abrirnos, sacar esas emociones sumamente importantes, Mirna. ¿Sí? Sí, sí, definitivamente. El punto número 2 es sentir, honrarse. El sentir lo que hablábamos hace rato, ok, yo siento esto, yo puedo sentir
tristeza, coraje, amor, ternura, compasión, rabia, rencor, todo lo que tú sientes, exprésalo y hónrate porque lo sientes. Somos humanos. No tiene nada de malo con sentir todo eso, ¿sí? Otra de los puntos es desinflar la historia separando los hechos de las interpretaciones. Eso lleva a un trabajo que se tiene que llevar obviamente con una persona y que te pueda ir explicando ese punto. Es muy interesante. El punto número 4 es transformar las energías acogiendo a la perspectiva espiritual. Si nosotros transformamos las energías acogiendo esas perspectivas de una manera espiritual y le damos la vuelta, Mirna, esto va a ser fabuloso. Y ahí es donde entra algo que quiero mencionarles a tus radioescuchas, a ti, compartirte, que cuando nosotros, de acuerdo al libro de Perdón Radical, hay un acuerdo de almas, un contrato donde nosotros como seres que somos espirituales, seres de luz, llámale como tú quieras, ponerle el nombre, sí, cuando estábamos en el otro plano firmamos acuerdos de almas. ¿Sabes qué? Allá donde vayamos, yo te voy a enseñar esto y tú me vas a enseñar esto. Entonces, todas las cosas que nos ocurren aquí en esta vida fueron acuerdos, Mirna. Acuerdos de almas. Sí. No sé si me siguen. Aquí entra algo muy interesante y maravilloso en el lado espiritual. Sí, que me gustaría que pudiéramos como abrir nuestra mente y nuestro corazón para poderlo comprender. Cuando yo, Elizabeth, tengo un conflicto con alguna persona que digo que me daña porque me dijo fea, porque me dijo gorda, porque me dijo tonta, porque me dijo lo que tú quieras, esa persona es un maestro para mí. Donde yo tengo, Elizabeth, que aprender que ese maestro me vino a enseñar algo. Y ese acuerdo lo hicimos desde allá, ese acuerdo de almas. Fíjate qué maravilloso es esto, Mirna. Cuando uno comprende que esas cosas que nos están pasando, que nos incomodan, son acuerdos que venimos a cumplir para nuestro beneficio, para nuestro aprendizaje, para nuestra superación tanto personal, espiritual y en todos los aspectos. Entonces, cuando comprendemos eso, entonces cuando decimos, wow, entonces yo quedé de acuerdo con él, que él me iba a venir a enseñar a amarme, a protegerme, a decir no me gusta esto, a decir basta. ¿Sí me explico? ¿Sí me siguen? Sí. En este caso, bueno, nos estamos metiendo un poquito a lo espiritual. Así es. Igual se respeta la manera de pensar de muchas personas. Va a haber muchas personas que sí entienden lo que estás explicando, va a haber otras personas que van a decir eso es ridículo y está bien, porque ese es el mapa de ellos. El mapa de cada quien es diferente, el territorio es diferente y esas son tus creencias y las vamos a respetar. Yo también creo así como tú lo estás diciendo, pero si hay alguien que no está de acuerdo, está bien, esa persona también está bien. Y a eso que tú nos acabas de decir, yo lo puedo resumir como que nunca se nos va a dar una prueba la cual nosotros no podamos soportar. A esos acuerdos que tú estás hablando de las almas, porque así es, aunque también muchos no van a estar de acuerdo, pero y hay personas que dicen, pero ¿por qué? Esta prueba fue muy, muy difícil. Por ejemplo, a mí, Mirna, no se me dan esas pruebas como los autores que tú acabas de mencionar, Mandela, Gandhi. A mí no se me dan esas pruebas porque quizás el que está arriba sabía que yo no las iba a soportar. Entonces me están dando las pruebas que yo sí puedo soportar. Esa es mi manera de pensar. No tienen que estar de acuerdo.
Claro, y es muy respetable todas las formas de pensar, de eso se trata, ¿no? Del Claro. respeto. Sin embargo, lo que estoy hablando ahorita es porque Colin, el autor de este libro, del perdón radical, Colin Tipping, así lo menciona de una manera tan maravillosa que en lo particular a mí también me hizo pensar lo mismo que tú. Sí, ¿cuántas veces nosotros nos decimos, híjole, ¿por qué nos pasa esto? Pero si le cambiamos el por qué, el para qué, entonces es un aprendizaje, ¿no? ¿El Correcto. para qué? Para aprender. Aprender que no lo sé, lo que tú quieras aprender. Muy Parte de correcto. lo que decíamos hace rato de una de las frases del perdón, ¿no? Perdono, pero no olvido. Es que no tienes que olvidar, tienes que aprender. A Eso eso venimos a la tierra, me a encanta. aprender. Me encanta lo que acabas de decir porque en los últimos coachings que he estado tomando en talleres, el maestro nos dice, la gente siempre quiere respuestas para todo y quieren que te digan todo, pero lo que tú acabas de decir ahorita tenemos que preguntarnos y cuestionarnos nosotros mismos, ¿para qué? Exacto, Exacto, ¿para qué? Ajá. exacto. Cuando nosotros Pregunta. comprendemos el para qué, entonces es ahí donde decimos, caray, tengo que modificar esto en mí, tengo que transmutar esto, tengo que quitar esto de mi persona porque no me está funcionando, estoy lastimando gente o estoy separando a gente de mi vida, hay gente que yo amo. Porque por mi forma de ser. Entonces, cuando comprendemos esto, entonces es cuando comenzamos a efectuar ese perdón radical, Mirna. Esta forma, vamos a llamarla espiritual, de ver esos acuerdos de almas, déjame decirte que yo creo que respetable todo lo que opinen, pero si lo vemos de esta manera, que todas las personas que nos vienen a enseñar de una u otra forma, y si nosotros nos ponemos a preguntarnos el para qué, ahí es donde nosotros vamos a adquirir ese crecimiento en nuestra persona, en una potencial tremenda, en un potencial increíble, ¿sí? Y ahí es donde viene lo que es el quinto paso, que es la integrar la transformación en nuestra vida del perdón radical. Ahí es donde nosotros vamos a ser completamente otra persona cada que estemos efectuando este perdón. No es necesario, recordemos, no es necesario que si alguien está dañando mis emociones, mi físico, tengo que estar ahí, no, tengo yo que alejarme, pero aún así tengo que aprender a perdonar y tengo que aprender en que en este caso, pues yo tengo que poner en práctica lo que viene siendo el perdón radical en mi vida. ¿Para qué? Para que de alguna manera sea yo quien me libere de esa carga emocional que a lo mejor venía cargando por no sé cuánto tiempo, ¿no? Correcto, hermosa. Está increíble. Ahí volvemos a utilizar la misma frase. Te perdono, pero me alejo porque me quiero. Exacto. Es que a veces sí es necesario. Sí, sí, definitivamente, Mirna. Yo creo que cuando uno entiende que las personas que nos hacen bien, pues debemos de estar juntas, pero las que no, con todo el dolor de nuestro corazón, porque a final de cuentas todos somos libres de elegir, podemos retirarnos y decir, lo siento, te amo, por eso te perdono, pero me amo más yo, por eso me alejo. Me ¿Sí? encanta, me encanta. Bellísimo mensaje, mi bella Elizabeth, aprendí bastante, yo también. Como siempre digo, estoy de modo alumno eternamente, siempre aprendiendo, siempre recordando. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estas lindas palabras que tú nos compartiste. ¿Por qué no nos haces favor de decirnos cómo te puede encontrar si alguien necesita algún coaching? Si tienen más preguntas, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales, mi bella Elizabeth? Claro que sí, Mina. Bueno, antes que nada, gracias también a ti por este espacio, por poder traer estos temas maravillosos. De verdad que a mí en lo particular me encanta y compartirlos, pues es mi pasión también. Me pueden encontrar en mi Facebook como Elizabeth Suberville o en mi Instagram como Eli Suberville Coach, @. Entonces, en estos, vamos a llamarle, en estos medios lo pueden hacer y ya de alguna manera nos podemos contactar por Messenger y ya yo les daría mi número de teléfono
para poder tener sesiones, si así lo desean, 1 a 1 de coach ontológico. Es lo que yo estoy especializándome, es lo que me encanta. Y también obviamente he estudiado programación neurolingüística, tanto el practitioner como el máster. Me encanta, adoré la programación neurolingüística, la adoré. En estos momentos estoy haciendo un máster en eso y estoy feliz. Realmente todos estos cursos, talleres ayudan bastante, bastante, no solamente para uno, sino que también para tu familia, para las personas que te rodean, porque es un cambio que hace uno para tratar de mejorar, ¿verdad? Muchísimas gracias, Elizabeth, te agradezco. Que tengan un feliz fin de semana todos nuestros radios escuchas. Si tienen alguna pregunta, por favor, comenten si les gustó este programa y les mandamos un abrazo donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo, Suramérica, Centroamérica, México, Europa. Un besote para todos. Que tengan un Gracias, Mirna. Gracias. Gracias a todos. Muy pronto. Un abrazo para todos. Un abrazo. Chao. Bye. Besito. Igualmente, mi hermosa.